Continuamos con más en Acción 10 en la mañana. Ya está nuestra especialista acá más que preparada para conversar sobre halitosis. Es la doctora Michelle Ramírez para conversar de esto. Si quiere participar con nosotros en estudio, puede hacerlo a través de sus comentarios en nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua. Bienvenida, doctora. Gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias, Odili. Como siempre, para mí es un gusto también poder estar en la revista. Así es, el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre halitosis y viendo también que ya viene el Día del Amor y la Amistad y todo esto, ¿verdad? Ya pasó la entrada a clase y a veces dejamos a un lado nuestra salud bucal. ¿Qué pasa? Halitosis es el término que utilizamos normalmente para referirnos al mal olor en nuestra boca. Hay múltiples factores o causas que lo pueden estar desencadenando. Se asocia principalmente a una higiene que quizás no es la más adecuada o a veces incluso puede llegar a ser deficiente, que el paciente no lo está haciendo de la manera adecuada o de la manera constante, porque incluso a veces ocurre de que comemos 3, 4 veces al día, inclusive más, pero nos cepillamos una vez al día, y lo digo por experiencia porque en la consulta muchas veces se menciona y me dicen, doctora, a veces solamente antes de dormir me cepillo o por las mañanas me cepillo los dientes, ¿verdad? Pero también hay otros factores, por ejemplo, la resequedad en la boca, que principalmente se da en pacientes adultos o en pacientes crónicos que están tomando algún fármaco, por ejemplo, y esto hace que haya una disminución del flujo salival. Entonces, es importante que si estamos padeciendo de esto, tomemos en consideración acudir para una limpieza. Muchas veces nosotros como odontólogos hacemos referencia que cada 6 meses o al menos una vez al año el paciente debe de acudir a una limpieza dental, puesto que en la limpieza retiramos todo lo que es el sarro, que son las manchas oscuras que están sobre los dientes, el cálculo dental. El cálculo básicamente son costras que se forman alrededor de los dientes, pero estas costras no se forman de un día a otro, es decir, inician por lo general con lo que conocemos como la famosa masillita, ¿verdad? Se va formando sobre los dientes. Esta masillita, al no retirarla adecuadamente, entonces se va endureciendo y crea lo que es el cálculo dental. Se calcifica a tal punto que incluso muchas veces los pacientes lo llegan a confundir con que es parte de su diente porque es bastante duro, lo que significa que no lo vamos a poder retirar únicamente con el cepillado. Ya una vez que nosotros tenemos sarro y cálculo dental, tenemos que acudir sí o sí a una limpieza. Importante también, Odili, tomar en consideración que no significa que porque nosotros digamos cada 6 meses o al menos una vez al año tenga que ser así, es decir, esto va a estar indicado a aquellos pacientes que tienen una buena higiene, pero en aquellos pacientes que ya están diagnosticados, por ejemplo, con una gingivitis, con una periodontitis, con enfermedades crónicas, por ejemplo, o pacientes que fuman también, entonces a ellos puede hacer que necesiten un poco más frecuente, cada 3 o 4 meses sería lo indicado. Doctora, algunos refieren de igual forma que la halitosis se debe a alguna condición de salud, aquellos pacientes que son crónicos de alguna enfermedad. ¿Eso es cierto o es un mito? No, es cierto, está relacionado, como mencionaba, también a enfermedades, pero en el 90%, inclusive podríamos extendernos más, hasta el 95% aproximadamente, ¿verdad? Podría estar relacionado a la higiene, es decir, directamente local en nuestra boca. Pero está un porcentaje que sí está relacionado, por ejemplo, a los pacientes que tengan una gastritis, por poner un ejemplo. Esa es la famosa halitosis estomacal, entonces. Exactamente, que ya ese olor viene un poco más desde adentro, pero es característico diferente, es decir, ya cuando uno está en la parte clínica, nosotros comenzamos a identificar los olores o a diferirlos, entonces nos damos cuenta, además de esto, que al revisar al paciente y ver que tiene una buena higiene, entonces uno ya va buscando otras causas, ¿verdad? Como mencionábamos, porque también podría ser que el paciente esté pasando por un proceso, una rinitis crónica, una sinusitis, entonces esta parte de acá está obstruida de mucosidad, y eso genere también mal olor, ¿verdad? Porque recordemos que toda esta parte está conectada, incluso nuestro oído, con la boca, con la nariz, está todo íntimamente conectado. Entonces, ¿qué pasa? Si incluso el paciente puede andar una infección en esta zona de acá, una rinitis, una sinusitis crónica quizás, y entonces dice, no sé si han escuchado o se identifican que dicen, hasta el oído me duele, doctora. Sí. Claro, porque todo esto está conectado, y si aquí tenemos lleno de mucosidad, probablemente el paciente va a sentir mal olor también, que puede emanar de esta zona de acá. O la famosa amigdalitis, a veces andamos en esta zona de acá, procesos que son recurrentes, es decir, no se curan.
Y no solamente en los niños, sino que a veces, porque por ejemplo el niño si se está mojando constantemente, otra vez se vuelve a inflamar, otra vez se vuelve a generar lo que es un proceso de amigdalitis o faringoamigdalitis, que es un poco más hacia acá, y desde aquí también va a venir el proceso de mal olor. Pero también está relacionado, es decir, si el niño, por ejemplo, padece de una amigdalitis o una faringoamigdalitis, la cual no está siendo tratada adecuadamente y aparte de eso no tiene buena higiene, es decir, no se está cepillando, se vuelve un ciclo, es decir, no mejora porque anda el proceso infeccioso y aparte de esto no va a mejorar porque está con una higiene mal tal vez, ¿verdad? Y aquí obviamente entra en juego el papel de los padres o tutores que tienen que estar dependiendo de la edad encima, porque incluso he tenido casos ya jovencitos, 14 años, ya un poco más de conciencia se supone que deberían de tener, y no se están cepillando adecuadamente. Cuando se habla de la halitosis alcohólica, doctora. La halitosis alcohólica prácticamente es el mal olor derivado debido a aquel paciente o persona que consume alcohol, ¿verdad? Evidentemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si con lo que es el alcohol, dependiendo, porque incluso son hasta fermentados los que se están ingiriendo. Entonces, todos estos fermentados, por lógica, traen bacterias también, ¿verdad? O u hongos por naturaleza que pueden estar quedando alojados en la boca. Entonces, si al paciente le gusta tomar, evidentemente posterior tendría que cepillarse los dientes para mejorar esto. Ahora, ya hablando de esta área de alcohol, podríamos mencionar un poco el hecho de que se pueden dar la famosa cirrosis, recordemos. Entonces, una cirrosis que es en el hígado, ¿verdad? La cirrosis hepática, es una condición en la cual igual el paciente va a generar un olor muy característico como a grasas, ¿verdad? Que va a emanar de su organismo y de su boca, lo cual no puede dejarlo pasar ya. Esto es, sabemos, más allá de solamente ver la cavidad oral, ya es un problema que realmente repercute de manera general, ¿Y son ustedes como especialistas que refieren a cada paciente? Sí, claro, si nosotros estamos viendo, por ejemplo, que este paciente nos está diciendo que ya tiene estas condiciones, esta sintomatología, signos incluso, entonces hay que derivarlo al especialista, ¿verdad? Esa es parte de una responsabilidad que tenemos, de hecho, nosotros, que si ya no está o no nos compete a nosotros, por ejemplo, ya el dentista hizo su evaluación, miró que hizo sus limpiezas, el paciente está teniendo mejora, pero el proceso de halitosis continúa, entonces hay que buscar otras causas, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros le hacemos saber al paciente que tal vez nuestra parte ya terminó, pero al ser de manera integral hay que derivarlo a otro especialista. Seguimos con los mitos o realidades, doctora. Claro, ¿Es cierto que cuando el adolescente empieza la pubertad o el desarrollo también puede generar en algún momento halitosis? De hecho, podría ser bastante real esto, pero más que todo no es solo por el cambio, es decir, es por el hecho de que la misma literatura incluso lo dice, a veces llegan esas edades, ya los 12, 13, que se pone un poquito más rebelde el adolescente, ¿verdad? Por los cambios hormonales también. En el caso de las jovencitas es mayor, obviamente, el cambio hormonal que en los varones, pero también viene esa parte de que hay algunos que se enfocan más en la parte física y se cuidan mucho, pero también viene otra parte que también lo vemos actualmente y es de que si hay un proceso depresivo, ansioso, incluso se descuidan, ya pasa lo opuesto, se descuidan y al descuidarse también algunos ni siquiera se quieren a veces bañar, no sé si lo han escuchado, pero ocurre, no se quieren cepillar los dientes, los papás llegan de hecho a la consulta preocupados porque dicen, doctora, ya no sé qué hacer, yo le vivo diciendo, le compro el cepillo, le compro la pasta y no se quiere cepillar. Ya aquí pues hay que ver si la raíz del problema es algo tal vez emocional, es algo psicológico y hay que derivarlo también a estas áreas, es decir, no las podemos menospreciar esas áreas si nosotros estamos viendo que hay una debilidad ahí que tal vez ni siquiera a veces es tan evidente porque ya viene un proceso familiar con el cual el jovencito viene cargando, pero que está incidiendo en su higiene. Hay que buscar cómo derivarlo, ¿verdad? A veces me llama la atención porque dicen uno va al dentista y es como más integral, sí, porque uno está platica con ellos y se entera de algunas cosas y ahí es donde entra el gran papel que uno juega, más allá de solo cuido de la encía, de los dientes, etcétera, ¿verdad? Es orientar más allá también a los pacientes. Sí, cuando el paciente está teniendo también algún problema, tiene que ver la alimentación y algún tipo de medicamentos para que pueda generar también halitosis. Perfectamente. En el caso de los alimentos, Odile, muchas veces está dado
al hecho de que, por ejemplo, no es que tenga mala higiene, pero obviamente si usted viene y se come una cebolla, por ejemplo, la cebolla sí nos va a generar un olor, ¿verdad?, que es natural de esta, pero que se tendría que ir mejorando con el pasar de los cepillados. O, por ejemplo, tengo pacientes que me dicen, doctora, es que yo todos los días me tomo un ajo en ayuno. Sí. Bueno, obviamente aquí ya lo estamos haciendo con otro propósito, tal vez no es que el paciente tenga mala higiene, sino que quiere bajar de peso, lo hace por salud, etcétera. Entonces, obviamente hay un olorcito. En el caso del tabaco, Dili, importante que lo tomemos en consideración. A veces ya llega un punto en el que ni siquiera el mismo paciente siente de que ese como que olor, se acostumbra a la exacto, halitosis. ese olor del tabaco, y quienes lo sienten son, por ejemplo, si es varón, quizás la pareja, la novia, la esposa, porque ya se da, por ejemplo, de que dice la esposa, bueno, vamos a hacernos una limpieza, ¿verdad? Y entonces ya me comentan, doctora, mire, es que así, he sentido que mi esposo tiene así. Entonces ellas tienen esa confianza también a veces viéndose en la necesidad de llevar al esposo, pero también es importante comunicárselo, es decir, si usted tiene la posibilidad de hacérselo saber a la persona, porque quizá esa persona no se está dando cuenta, Sí. e incluso ocurre a veces de que quieren como tapar esto con, por ejemplo, caramelos de menta, enjuagues bucales, pero esto únicamente es algo temporal, es decir, el paciente va a mejorar en el momento, se va a sentir mejor, quizás una frescura, pero no es erradicar la causa. Aquí tendríamos que ver si el paciente no quiere dejar de fumar, entonces evidentemente acudir a sus limpiezas periódicas. Pero no solamente lo veamos desde el punto de vista de halitosis o estético, sino que desde el punto de vista, acordémonos de que el cigarrillo es como un arma mortal a mediado o largo plazo, es decir, internamente nos va deteriorando a la persona que lo ingiere. Entonces es importante también hacer un poco más de conciencia más allá, no solo por uno mismo, es decir, a veces pensamos tal vez solo en que tal vez yo me voy a enfermar, sino que en el caso del cigarrillo el más afectado es el fumador pasivo. El fumador pasivo es esa persona que vive con usted, puede ser esposa, hijo e hija, etcétera, la cual está ingiriendo también o inhalando, mejor dicho en este caso, ese humo y le está afectando directamente. Conozco el caso de una pareja, incluso fumaba la esposa, y lamentablemente el esposo falleció a los años debido a un cáncer de pulmones, imagínense, y nunca fumó. Sí. Entonces, ¿qué recomendaciones darles a nuestros amigos televidentes que han experimentado halitosis o que quizás no ellos han percibido que pueden padecer de halitosis? Recomendaciones. Definitivamente, Odili, nuestra mejor recomendación es no esté esperando. Toda enfermedad, aunque sea silenciosa, va avanzando. Acuda a una revisión, porque en la revisión su odontólogo le podrá identificar no solamente la causa de la halitosis, sino que, por ejemplo, si usted tiene alguna otra enfermedad como caries, que las caries van avanzando, aunque uno no tenga dolor o sensibilidad, ellas progresan. Por ejemplo, si anda una gingivitis, una periodontitis, alguna fractura, un proceso de desgaste, bruxismo, todo esto uno lo llega a identificar durante la consulta y lamentablemente a veces lo identificamos o vamos hasta que ya tenemos muchos síntomas, muchos signos y ya está un poco avanzada la enfermedad. Es mejor, como toda enfermedad, tratarla a tiempo, porque esto es mucho más económico, es mucho menos molesto para el paciente y obviamente va a ayudar a que no se deteriore su salud. Cómo no, doctora, muchísimas gracias por cada una de esa información. Ahí vemos los números de teléfono en pantalla. Las personas que desean hacer alguna consulta directamente con la doctora, no esperemos a esta situación, siempre mantengamos esa higiene bucal y es importante también visitar a los especialistas y no automedicarse. Gracias, doctora. A la orden, sí. Antes de concluir la revista Acción 10 en la mañana, tenemos un servicio social para aquellas personas pues que nos están sintonizando a esta hora a través de Acción 10 en la mañana. Y es que tenemos una invitación a un trío de misas. La familia Valle Navarro y Valle Olivares invitan a unirse en oración por el eterno descanso de quien en vida fuera Yuri Valle Olivares, que en paz descanse. Esto será en la iglesia Nuestra Señora de Altagracia, contiguo al Colegio Villalesa, barrio Altagracia, este viernes 7 de febrero a las 6 de la tarde, sábado 8 de febrero a las 5 de la tarde, domingo 9 de febrero a las 6 de la tarde. Agradecemos las muestras de cariño que hemos recibido en estos momentos tan difíciles y agradecemos contar con su presencia. En paz descanse, Yuri Valle Olivares. Hacemos una breve pausa y ya volvemos.